Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar las bases gramaticales para la construcción de ideas. Vamos a hablar específicamente de los modos verbales, verboide y verbo. Mi nombre es Gabriela Jacqueline Raya Juárez y mi compañera Mariela Sandoval Villafaña. Somos el equipo 4. Para comenzar, los verbos son palabras que significan un comportamiento ya sea en pasado, presente o futuro. Pueden indicar una acción física o anímica, las cuales pueden ser acciones interiores o imperceptibles, o bien un estado de los sustantivos, con cierta ubicación dentro de un tiempo. Hay ejemplos que dentro de la oración constituyen el núcleo del predicado, ya que expresan aquella acción que está ejecutando el sujeto y deben coincidir en número con él. Existen muchos tipos de verbos y varios criterios para analizarlos según la persona, el número, el modo, el tiempo, entre otras cosas. El primer tipo que vamos a mencionar es según la primera persona. Para este, el narrador es quien ejerce la acción. Yo, nosotros. Por ejemplo, conozco bien el camino. Para la segunda persona, el narrador le habla a un interlocutor. Tú, ustedes, vosotros. Por ejemplo, vendrás mañana. Y para la tercera, el narrador se refiere a una tercera persona, que no es el emisor ni el receptor del mensaje. Puede ser él, ella, ellos o ellas. Por ejemplo, ¿sabe cuál fue su error? El siguiente tipo que vamos a mencionar es según el número. Este puede ser plural o singular. Dentro del plural, la acción debe efectuarse entre dos o más personas. Por ejemplo, después de la película fuimos a un restaurante. Y por el contrario, el singular, la acción debe ser efectuada por una sola persona. Por ejemplo, me compré una bicicleta. Por otro lado, tenemos el tipo según el modo. Puede ser imperativo, que expresa órdenes, indicaciones o ruegos. Por ejemplo, vayan más rápido. El indicativo, que expresa hechos o ideas objetivas. Por ejemplo, la película comenzará a las 8 p.m. Y el subjuntivo, expresa deseos o probabilidades. Por ejemplo, tal vez pueda ir mañana. Otro de los tipos es según el tiempo. En futuro, quiere decir que la acción todavía no sucede. Por ejemplo, la semana que viene iré al supermercado. En presente, la acción está transcurriendo al momento de la enunciación. Por ejemplo, vivo en Argentina. El pasado quiere decir que la acción ya sucedió. Por ejemplo, me corté el pelo la semana pasada. Y el condicional se deduce de una posibilidad. Por ejemplo, llegaría temprano si tuviera un auto mejor. Y el último de los tipos es según su terminación. En la primera conjugación, los verbos terminan en ar. Por ejemplo, amar, cantar, jugar, buscar, largar y llevar. En la segunda conjugación, los verbos terminan en er. Por ejemplo, comer, correr, leer, mecer y creer. Y en la tercera conjugación, los verbos terminados en ir, por ejemplo, repetir, partir, reír, gemir, intuir, huir y curtir. Por otro lado, un verboide es la forma impersonal de los verbos. Este no responde directamente a un sujeto, sino que requiere de auxiliares para poder ser empleado. El verboide es un elemento gramatical que complementa y da razón a los verbos auxiliares cuando estos se conjugan para poder realizar las oraciones. Debido a que los verboides no se conjugan en primera, segunda o tercera persona, no se consideran verbos, sino una clase diferente de palabra. Los verboides pueden ser de tipo infinitivo, gerundio o participio. En el caso de los verboides infinitivos, terminan en ar, er o ir y actúan como un sujeto sustantivo en la oración. Como ejemplo tenemos la siguiente oración.
abrir puertas es más difícil que cerrarlas. El verbo es, como se puede advertir. Abrir no actúa como verbo, sino que es el núcleo del sujeto que se forma junto al objeto directo puertas. El sujeto de la oración, por lo tanto, es abrir puertas. En el caso de los verboides gerundios, finalizan en ando o endo y funcionan como adverbios. Tenemos el ejemplo de esta siguiente oración. Recordando que el camino está congelado, instalamos cadenas en las ruedas. En este caso, el verbo es instalamos, mientras que recordando permite el desarrollo de una construcción de tipo circunstancial. Por último, los verboides participios terminan en ado o ido y actúan como adjetivos que pueden recibir las modificaciones de los verbos. Como ejemplo tenemos la siguiente oración. Ricardo estará golpeado, pero Juan está destruido. En esta expresión, golpeado y destruido son formas adjetivas de golpear y destruir. Para concluir, podemos decir que los verbos pueden tener muchas variantes, tipos y subtipos, que nos permite hacer una clasificación minuciosa y detallada. En general, las formas de verbos que expresan la realidad en modo indicativo y en presente, o sea, explican hechos simultáneos al hablante, son las que predominan. Podemos interpretar desde varias gramáticas y puntos de vista las características y propiedades, no solo de los verbos, sino también del resto de elementos que componen una lengua. Bueno, de nuestra parte sería todo. Esperemos les hayamos ayudado a comprender un poquito más de este tema. Muchas gracias.